Pero muy buen día tengan todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones. Dios les bendiga grandemente. Dios te guarde. Es una bendición nuevamente estar compartiendo con ustedes el devocional en el día de hoy. Y quiero hablar un poco acerca de la voz de Dios. Hablar de que Dios todavía habla en este tiempo. De hecho, hay muchas personas que dicen que no escuchan la voz de Dios. Dicen y afirman que Dios no habla, que fue en el Antiguo Testamento, que fue en la antigüedad, que fue en los tiempos de Jesús, cuando Dios hablaba. No, mi hermano, no, mi amigo, Dios todavía habla y nos está hablando a nuestras vidas y tiene muchas maneras de hablar y quizás hoy vas a aprender un par de ellas. Mira lo que dice la palabra en San Juan capítulo 16, verso 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Cuando tú y yo tenemos una relación con nuestro Papá Dios, Él va a utilizar muchos medios, muchos métodos para hablar a nuestra vida. Y siempre va a haber un propósito, siempre hay un propósito por el cual Dios está hablando a nuestras vidas. Él siempre va a querer hablar. Ahora, resulta que muchos no escuchamos quizás esa voz de Dios o decimos que no la escuchamos porque el pecado no deja. El pecado ensordece nuestro oído espiritual para no escuchar la voz del Espíritu Santo, para no escuchar a Dios. La clave para conectar la voz de Dios no siempre es una fórmula, porque es que muchos utilizan algún tipo de fórmula. ¿Cómo? Como decir, no, venga, yo sé que si leo, abro la Biblia inmediatamente en el primer versículo que aparezca, ay, Dios me está hablando. Y no quiero decir que no sea así, pero no es precisamente esa la fórmula. Mira, te voy a dar un método o una manera para que tú puedas escuchar la voz de Dios mucho más fácil. La voz de Dios es el resultado de una relación, escúchame muy bien, de una relación íntima, de amor con Él. Ahí es cuando tú escuchas la voz de Dios. Y te puedo colocar un ejemplo muy práctico. Cuando tú tienes una relación más estrecha, más afín con alguien, sea de tu casa, sea de tu trabajo, sea un familiar, quizás tu pareja, quizás la persona que convive contigo, tú vas a escuchar mucho más fácil la voz. Vas a entender cuando esta persona está enojada, está contenta, está feliz, está satisfecha. Hay un montón de maneras de poder identificar esa voz, pero solamente cuando nosotros tenemos una relación íntima de amor con esa persona. Pasa igual con Dios. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Debemos de tener una relación íntima de amor con Él, porque es ahí cuando esa relación se estrecha y cuando Dios nos oye aún más. Ahí es cuando nosotros debemos de poner nuestro oído apercibido para escuchar la voz de Dios, cuando intimamos con Él. Mira, la palabra dice en muchas partes de la Escritura, habla de orar sin cesar, orar para que no caigas en tentación. Una manera de nosotros tener esa relación íntima con Dios, esa relación estrecha con Él, es orar constantemente. No parar de orar, de hablar con Dios, es sacar ese tiempo, ese espacio para dedicarle a ese ser que tanto amamos. Aún Jesús oró. Aún Jesús, siendo Dios, oró al Padre y nos enseñó a orar. Tanto fue así que dejó un modelo de oración, dejó un modelo para poder orar, para poder comunicarnos con Él. Él tenía esa relación íntima
con el Padre. Él tenía esa relación íntima con Dios. Cuando tú y yo tenemos esa relación tan íntima con el Padre, cuando tú y yo sacamos ese tiempo, ese espacio para tener esa relación íntima con Él, ahí es donde Dios se nos revela. Es cuando lo sobrenatural empieza a moverse en nuestras vidas y lo podemos traer a nuestro mundo natural, traer de lo sobrenatural, traerlo a lo natural, traerlo aquí y vivirlo. Pero tenemos que tener una muy buena relación de oración con el Padre. Jesús la tenía. Jesús tenía tan buena relación con el Padre, tan buena relación, que Dios se manifestaba a él. Que Dios constantemente hablaba a él. Y muchos hombres en la Escritura tuvieron esa relación tan íntima, tan estrecha con Dios. Moisés, cuando subía al monte, allí donde recibió las tablas de la ley, donde recibió indicaciones, fue en un tiempo de intimidad, fue en un tiempo de relación con Dios. ¿Quieres escuchar más la voz de Dios? Sube al monte, ora, intima más con Dios, busca más la presencia de Dios, búscalo más en oración y Dios te va a hablar. Y te va a hablar audiblemente, y te va a hablar a través de la Escritura, y te va a hablar a través de un servicio, un domingo, un viernes, un martes. En cualquier momento de esos, Él te va a hablar. Te habla a través de un pastor, te habla a través de un líder. Pero necesitas que tu oído sea abierto a la voz de Dios. Y solo se abre a la voz de Dios cuando nosotros empezamos a tener esa intimidad con Dios, esa relación íntima de amor con el Padre. Yo te invito a que tengas esa relación íntima con el Padre para que Dios te use, para que Dios hable a tu vida, para que escuches la voz de Dios. Mi hermano, ruego a Dios que esta palabra haya cabido en tu corazón y hayas podido escuchar la voz de Dios a través de este mensaje, porque sé que Dios está hablando a su pueblo y está hablando aún con megáfonos, nos está hablando con letreros, nos está hablando con la Escritura, nos está hablando aún por medio de inconversos, por gente de afuera que quizá no tengan mucho conocimiento de las cosas de Dios, porque el tiempo se está acercando y tú y yo tenemos que estar apercibidos, preparándonos para ese momento. Debemos de estar preparándonos. Por eso, mi hermano, mejora tu relación con Dios. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Hasta nueva oportunidad. Bendiciones.